Señores, agradecido por su sintonía, se lo reiteramos. Miren, a raíz de la petición de renuncia que un grupo de intelectuales y activistas sociales le solicitaron al presidente Danilo Medina, se ha desatado una ola de rechazo ante esa petición. Y yo elaboré un comentario para plantear, darle mi opinión en el día de hoy. Y mientras desarrollé mi comentario y mientras estuve leyendo la prensa de esta mañana, me encontré con un comunicado del Partido Revolucionario Dominicano, que me voy a limitar a leer los últimos 5 párrafos que yo creo que resumen desde la A hasta la Z cuál es mi posición sobre ese tema. Dice el Partido Revolucionario Dominicano en un comunicado firmado por el presidente de esa organización, el ingeniero Miguel Vargas, actual canciller de la República, cito: resulta preocupante que en la continuación de una carrera que desde el primer momento calificamos como sediciosa, grupos que se escudan detrás de una pretendida representación de la sociedad civil se hayan atrevido a demandar la renuncia del presidente Danilo Medina, legítimamente elegido con el 62% del sufragio nacional, con el apoyo del PRD en las elecciones. Se trata de una demanda absurda y afrentosa que choca con el ordenamiento constitucional y revela el talante antidemocrático de sus autores y firmantes. En democracia, la competencia por el poder se dirime en las urnas y no en las calles. Las ideas se plantean con respeto y en observación escrupulosa al derecho ajeno, y las posiciones destempladas, al margen de las reglas legales, disminuyen la calidad del debate político. Continúo. Estamos y estaremos siempre en primera fila en el derecho de los dominicanos a que se respete el voto, a que se gobierne con seriedad y apego a las normas civilizadas. Y dicen luego: contamos con un gobierno que se rige por la Constitución y las leyes, extremadamente tolerante y comprometido con la búsqueda de soluciones a los problemas reales del país, no a los que existen en mentes calenturientas, obsesionadas por alcanzar el poder por cualquier vía. Quienes no se sientan representados por el gobierno del presidente Danilo Medina tendrán que formar partido o esperar el 2020 para competir por el poder que ahora ambicionan sin que les importe el medio para conseguirlo. Señores, yo felicito al ingeniero Miguel Vargas por ese comunicado, que lo suscribo desde la A hasta la Z. Ese planteamiento que hacen ahí. Porque aunque Cabezas Calientes planteen la renuncia del presidente Danilo Medina, que son las mismas cabezas que ni siquiera han tenido la vocación democrática de reconocer un resultado en unas elecciones, resultado que previamente había sido anticipado por todas las encuestas. No lo ponga tan teórico, Julio, que el PRD simplemente está justificando los tantos cargos que le ha dado este gobierno a dirigentes del PRD, inclusive por encima de muchos dirigentes del PLD. Miren, señores, ese está pagando su cuota. Hubo un acuerdo de gobierno compartido, hubo un acuerdo de gobierno compartido, un acuerdo que no fue un acuerdo de aposento, que fue un acuerdo que se firmó de cara al público, que mucha gente disiente, amén, cualquiera puede disentir, pero no pueden decir que fue un acuerdo de aposento de repartición de cargos, porque hubo hubo propuestas consensuadas que desde el poder se están aplicando políticas públicas. Ahora, ese comunicado lo suscribo. Y ustedes saben qué me llama más la atención: que se quiera comparar las elecciones del año 2016 con las elecciones del año 1990. Señor, en el año 1990 el escenario político estuvo sumamente fragmentado, existía lo que pudiéramos denominar, en palabras de Sartori, un pluralismo polarizado. Estamos hablando de que los resultados de esas elecciones, el PLD sacó un 34%, que
había ganado las elecciones en función de los cómputos que habían anunciado en ese momento Felucho Jiménez, el expresidente Leonel Fernández y Víctor Grimaldi, que habían anunciado el resultado que le daba el centro de cómputo del PLD. Pero bueno, los resultados fueron un 34% para el PLD y un 36% para el Partido Reformista Social Cristiano. El PRD obtuvo un 23% y el PRI, ustedes saben que fueron divididos. Jacobo Masluta y el doctor José Francisco Peña Gómez obtuvo un 23%. ¿Ustedes se imaginan que en las elecciones del 2016 se hubiese presentado un escenario fragmentado similar al del año 1990? Yo creo que este país estuviera prendido por los cuatro costales. Ahí hubo una fragmentación clara. Ahí hubo una elección que se había hecho de una Junta Central Electoral, no como la que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, sino una imposición arbitraria del doctor Joaquín Balaguer. Ahí, mientras los boletines, el boletín número 10, los boletines se estaban anunciando una tendencia alcista del Partido de la Liberación Dominicana, de repente, a partir del boletín número 10, se fue la luz y comenzó el Partido Reformista en los otros boletines a aparecer por encima del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, no es comparable en ese contexto esas elecciones. Hoy existen libertades que no existían en el año 1990. Hoy nosotros la democracia dominicana ha madurado mucho más. Y suscribo ese comunicado del Partido Revolucionario Dominicano y felicito al ingeniero Miguel Vargas por ese planteamiento. Señores, miren, y en otro orden. El 20 de junio del año 2017 se produjo otra comunicación del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP. Una comunicación que tiene, dice 20 de junio del 2017, para los miembros de ese gremio, de esa asociación, y dice: asunto, convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para la representación de candidaturas y postulaciones para completar vacantes en la Suprema Corte de Justicia y designar a los miembros del Tribunal Superior Electoral. El CONEP emite un comunicado que está firmado por el vicepresidente ejecutivo César Dargan Espaillat, donde le exhorta a los miembros sus recomendaciones para postular candidatos del CONEP a las altas cortes. Estamos hablando, señores, que ya no se están ni siquiera guardando las formas de cara a la sociedad para la elección de los jueces de las altas cortes, de parte de organizaciones de la sociedad civil y del empresariado que quieren parte del pastel sin haber acudido a las urnas, porque es muy bueno estar exigiendo una parte del pastel como lo está haciendo el CONEP ahora. Es muy bueno hacerlo cuando no es un órgano legitimado por parte de la sociedad, y me refiero en los cargos legítimamente públicos con los cuales la sociedad ha legitimado a los representantes de los cuales ha delegado el poder, que lo hace cada 4 años en las elecciones. Es muy bueno exigir, que yo no sé cómo el Partido Revolucionario Moderno le hace coro a eso, de que hicieron una rueda de prensa encabezada por la doctora Milagros Ortiz Bosch, donde dicen que el PRM quiere o se opone a que se elijan jueces apartidistas en las altas cortes. Señores, pero si elegimos jueces apartidistas, entonces ¿a quiénes estamos eligiendo? Miren cómo el CONEP está haciendo su lobby de manera abierta de cara a la sociedad para postular a sus candidatos en las altas cortes. O aquí desconocemos ese famoso concepto que catapultó al politólogo norteamericano Robert Dahl sobre la poliarquía, que no es más que cuando centros de poder, o para decirlo en términos diplomáticos, esferas de influencias
de grupos importantes de una sociedad son los que influyen en las tomas de decisiones de Estado. Julio, pero aquí... En pocas palabras, aquí están haciendo su lobby empresarios, la Iglesia Católica, las ONG y todo sector de la sociedad que tenga capacidad de incidencia para poner a sus jueces de las altas cortes. ¿Y por qué los partidos no pueden nominar a personas que hayan sido miembros de sus filas y que sean personas probadas, personas íntegras, personas que no vayan a representar una bandera, sino que cuando se pongan una toga y un birrete vayan a hacer lo que les encomienda la Constitución? No, yo no estoy de acuerdo con esa eso yo te iba a preguntar, Julio, porque es que acaso aquí en la República Dominicana no existen jueces que sean simplemente jueces, que no se deban, como tú bien señalas, al empresariado, pero que tampoco se deban a los partidos políticos. Tú dices, ¿por qué los partidos políticos no pueden? Querido, vete a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, a la sala penal, y ahí tú te vas a encontrar a jueces que han sido miembros y dirigentes del partido de gobierno y que han sido jueces que han favorecido archivos de casos de corrupción que para la sociedad eran importantes. Entonces, el problema no es si los jueces representan al empresariado, representan a la sociedad civil o representan a los partidos. El problema es, señores, que la justicia dominicana tiene que sanearse, que aquí hay que construir institucionalidad y que eso, Julio, lamentablemente no se puede con jueces que representen a partidos políticos, porque cuando fallan, cuando evacuan sentencia, dejan ver el refajo. Mira, así decían, por ejemplo, decían, por ejemplo, en el caso del Procurador General de la República, que ustedes saben que yo lo he criticado bastante, pero decían que como lo designó el presidente de la República y como es miembro del Comité Central del PLD, aquí no iba a haber presos del Partido de la Liberación Dominicana. Que no iba a haber presos del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, 5 miembros del comité político tienen una sentencia bajo su espalda. Pero no por voluntad del procurador, porque la gente presionó, la gente presionó y salió a las calles. Pero, ¿sí, no? ¿y qué transformación no se ha dado en una sociedad sin la presión de la gente? Debe de haber voluntad política independientemente pero la de la voluntad política nace de la misma presión de la gente. Eso es saludable, esa presión. Y es cierto que fue por esa presión que se produjo eso. Pero es cuestionable que para que haya esa actuación tenga que haber presión de la gente. Pero esa presión, Julio, también la están haciendo los empresarios, porque ahora usted entiende por qué el CONEP y todos esos empresarios, por ejemplo, han criticado tanto a las altas cortes. ¿Ustedes saben por qué? Porque quieren un pedazo del pastel. Quieren un pedazo del pastel. Y aquí todo el mundo sabe. Aquí hay grandes jueces que nosotros lo hemos visto cogiendo cámara, que se sabe que fueron empresarios que lo sugirieron, que se lo sugirieron al presidente Fernández cuando se conformaron las altas cortes, porque esos empresarios van a hacer su lobby. Ellos lo van a hacer. Entonces, los partidos políticos, que ahí incluyo muchos también dirigentes del PLD y del mismo Partido Reformista, le hacen coro a esos empresarios. No, que queremos jueces que sean partidistas. No, señores. Pero dentro de los partidos, pero ojalá yo vea al doctor César Pina Toribio encabezando el Tribunal Constitucional o una alta corte importante de este país, porque yo creo que haría un trabajo extraordinario, impresionante, un hombre íntegro y probo. Y así mismo los partidos tienen gente íntegra. Lo que tiene que garantizarse es que cesen en sus funciones dentro del partido y que no vayan a representar una bandera, a una alta corte. Que cuando se pongan la toga y birrete defiendan la Constitución del país. Porque yo le voy a decir algo a los partidos. Si siguen haciéndole coro a los empresarios, que lo están hundiendo a ustedes, porque esto es como dormir con un alacrán. Lo están hundiendo a ustedes, lo están desacreditando a ustedes y quieren que ustedes, que son los que se fajan a buscar votos, a representar a la gente, que son los que cogen le tiran arriba ese cubo de materia fecal. Entonces, cuando llegan a una posición, vayan y le den las cuotas a ellos. Culmino con un titular de un artículo de Orlando Hill. Empresarios a sus empresas. El sol de los sábados. Comunícate 809-334-5